Flecha Antigua. Una de las cosas que surgen, que cobran fuerza, es el tema de Jerusalén y por supuesto la intención judía de la reconstrucción de su tercer templo, el templo de Salomón, el templo de Yahvé, el templo de su Dios, Dios del cual, Dios entre comillas, por supuesto, hicimos un video, una conferencia virtual, que se la vamos a dejar en la descripción de este video, vamos a colocar el enlace para que ustedes puedan ver ese video también. Entonces esa intención judía de reconstruir el tercer templo cobra fuerza, ¿no?, con todas estas noticias que tienen que ver con Oriente Medio, la recuperación de Jerusalén. Y hoy queremos hablar de eso, ¿no? Hoy queremos compartir con ustedes una investigación que hace referencia a lo que es el templo en Jerusalén. El tercer templo y también los dos templos anteriores que estuvieron allí, en lo que se llama la explanada de las mezquitas, el monte Moriah. Pero más allá de analizarlo con el tema de las señales, de cuándo podría ser o qué tan cerca está, cómo lo van a reconstruir, cómo va a ser, hoy queremos enfocar la investigación en otro aspecto, y es el propósito que hay detrás de los templos en Jerusalén, en especial el tercer templo. Porque más allá de ser unas construcciones en piedra muy lujosas, donde se adora al Dios de los judíos y se hacían sacrificios y todo esto, hay unas intenciones y digamos que todo un tema cabalístico, energético, que hay unas intenciones que, bueno, la gran parte de la humanidad no la conoce. Evidentemente no se dice abiertamente por parte del sionismo mundial ni de quienes están detrás de todo esto. Y hoy queremos, con esta investigación, compartirles nuestra visión sobre esta temática. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta para hablar de este tema, bueno, es una pequeña reseña histórica sobre la historia del templo, ¿no?, de los templos en Jerusalén. El templo de Jerusalén, que de la época del rey Salomón, cuando se erigió por primera vez, esta edificación constituye el centro de la vida de los judíos, así pues desde aquella época lo fue. En el año 70, las legiones romanas, comandadas por Tito, destruyen Jerusalén y el segundo templo. El segundo templo, que en tiempos de Jesús existió, y en el 70 después de Cristo es destruido por Roma, al mando del emperador Tito. Así, bueno, el fin del templo también trajo consigo la diáspora, donde los judíos fueron expulsados de Jerusalén y, bueno, tuvieron que emigrar a varios lugares del planeta. Se dice que, bueno, en este templo, en el templo de Salomón, en el primero que se construyó en la época de Salomón, fue el santuario principal, obviamente, del pueblo de Israel, y contenía en su interior el Arca de la Alianza, ese artefacto sagrado, como nos han hecho creer, que tenía unas capacidades casi que mágicas, ¿no?, y que cuando el pueblo hebreo lo tenía en su poder, eran capaces de lograr grandes proezas. También contenía el candelabro de los 7 brazos y, bueno, varios utensilios que se utilizaban en todo el tema de la adoración, ¿no?, todos los rituales que se hacían en el templo. El primer templo estuvo en la explanada del monte Moriah, así como el segundo, y como también se planea construir o reconstruir el tercero allí. Donde hoy en día evidentemente está la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, lugares sagrados para el Islam. El primer templo fue construido por el rey Salomón para sustituir el tabernáculo como único centro de culto para el pueblo judío. Recordemos que antes del templo, los judíos no tenían un centro de adoración, tenían el tabernáculo, que era una especie de cabaña que ellos podían armar y desarmar según donde se encontraran, ¿no? Recuerden que eran un pueblo nómada y ahí era donde ellos hacían toda la adoración a Yahvé, hasta que se construye el templo donde Yahvé habitó, los judíos adoraban. Este primer templo fue saqueado por el faraón Sisac en el 925 a.C. y destruido por los babilonios durante el segundo asedio de Nabucodonosor II a Jerusalén en el 587 a.C. Fue destruido este primer templo.
Mientras que el segundo templo, mucho más modesto, fue completado por Zorobabel en el 515 a.C. y consagrado. Tras las incursiones paganas de los seleucidas, fue vuelto a consagrar por Judas Macabeo en el 165 a.C. Además, ya en tiempos de Jesús, fue reconstruido y ampliado por Herodes, porque por varias invasiones que vivió Jerusalén, sufrió varios daños en el tiempo. Entonces Herodes Antipas, lo remodela y lo amplía para hacerlo mucho más suntuoso. El templo fue a su vez destruido, como ya lo habíamos comentado, en el año 70 después de Cristo, cuando Roma sitia Jerusalén, y bueno, durante la revuelta de los celotes. Su principal vestigio, que es lo que se dice, es el muro occidental o muro de las lamentaciones, que hoy en día los judíos siguen utilizando como un lugar de rezo, de culto, y también lo utilizan para pedir por la reconstrucción de su tercer templo. La escatología hebrea establece que el tercer templo de Jerusalén será reconstruido en el advenimiento del Mesías del judaísmo. Eso es lo que los judíos en sus profecías y sus libros sagrados esperan, ¿no? Que el tercer templo se reconstruya en el momento cuando su Mesías esperado aparezca. Recuerden que ellos no aceptaron a Jesús como su Mesías, lo consideran un falso Mesías o un falso profeta, y ellos siguen esperando a su Salvador. Bueno, la idea del tercer templo, que desde el momento en que es destruido el segundo, los judíos siguen anhelando nuevamente que ese templo se reconstruya para que regrese la adoración y el sacrificio. Desde el 70 hasta la fecha esperan eso, ¿no? Los judíos han orado para que su Dios permitiera la reconstrucción de este tercer templo. Esta oración ha sido parte de la tradición o de la tradicional oración que los judíos realizan 3 veces al día, a pesar de seguir sin construirse. La idea y el deseo de un tercer templo es sagrada para el judaísmo, sobre todo para el judaísmo ortodoxo, ya que, bueno, este grupo dentro del judaísmo, los ortodoxos, son los que se mantienen más fieles a la letra, ¿no? Más fieles a sus enseñanzas, a sus libros sagrados, y son los que de alguna forma anhelan más fuertemente la reconstrucción de este tercer templo, como pues obviamente su lugar de culto. En el Tanakh los profetas piden su construcción para que sea construido en la era mesiánica. Existen en diversas fuentes planos, también utensilios y diversos objetos que, según ellos, harán parte de la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén. El judaísmo ortodoxo, como lo mencionábamos, es el que más cree y anhela esta reconstrucción, ya que en este se reanudará pues el culto sacerdotal, ¿no? Y bueno, hay alguna facción de judíos que, bueno, no están muy de acuerdo en esta reconstrucción del tercer templo, por lo que esto generaría grandes conflictos en la zona. Recordemos que en el lugar donde los judíos desean reconstruir su templo está la mezquita de Al-Aqsa y el Domo de la Roca. Y esto, por supuesto, algunos judíos, una minoría, bueno, no están muy contentos con esa situación. Bueno, luego de este contexto histórico de lo que fueron los templos, ahora lo vamos a ampliar un poco más. Vamos a comprender qué sucedió antes, ¿no? Aquí coloco algunas citas, hay muchas más en el documento bíblico, pero coloco 3 exactas donde vemos ese avance, ¿no? Del lugar de adoración que tenían los judíos, empezando por el tabernáculo. En el Éxodo 25, en los versículos 1 y 9, nos dice: la ofrenda para el tabernáculo, Jehová habló a Moisés diciendo: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí es donde Jehová les ordena construir el tabernáculo donde ellos oficiarían la adoración y los sacrificios. Mientras viajaban en el desierto, pues así lo hicieron mucho tiempo, y el tabernáculo fue su centro de culto. Luego en Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, dice lo siguiente: y de entre todos mis hijos, este es David, el rey David,
porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Aquí tenemos en Crónicas ya la decisión que toma Jehová al decirle a David que quien construiría ese primer templo sería su hijo Salomón. Aquí es donde está ya pues el mandato de Jehová ante la intención de David, y es Salomón entonces el que lo reconstruye y donde se le ordena a construirlo, este primer templo. Esto está en Crónicas, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, por supuesto, en la ciudad santa para ellos, y exactamente en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado. En él era de Ornán Jebuseo. Bueno, esto es muy importante, sobre todo, bueno, la orden, ya sabemos, o el mandato es de Jehová para que lo construya Salomón, y en un lugar específico, el monte Moriah en Jerusalén. De ahí comenzamos a comprender por qué los judíos no contemplan otro lugar para que esté su templo, porque ellos consideran, por mandato de su Dios, que tiene que ser ahí. Pero además de un mandato de su Dios, más adelante vamos a entender que hay otros motivos, muchos más desconocidos o secretos, por el cual Jehová, el Dios de los judíos, y este pueblo que le ha servido durante mucho tiempo, anhelan y van a hacer todo lo posible y harán todo lo posible para que se reconstruya exactamente en ese lugar. Han existido, como ya hemos venido tocando, dos templos. El primer templo estuvo del año 960 a.C. hasta el 557 a.C. aproximadamente fue el tiempo que este templo duró, una vez es destruido por Nabucodonosor II. Luego, el segundo templo en Jerusalén contempló un tiempo desde el 515 a.C. hasta el 70 después de Cristo, cuando es destruido por los romanos. Este fue su tiempo de existencia en aquel momento. Y el tercer templo, por supuesto, obviamente no existe todavía, no hay una fecha de construcción, así que lo que esperan los judíos dentro de sus profecías y oraciones es que sea lo más pronto posible, porque eso también representaría el advenimiento de su Mesías. Hoy no vamos a hablar de cuáles son las señales o el posible tiempo de la reconstrucción de este tercer monumento o tercer templo de Jerusalén. Eso lo haremos en otra investigación, en otro programa que compartiremos con ustedes, donde hablaremos un poco también de las profecías que anuncian esto, ¿no? Como las 70 semanas, también las profecías de Judá ben Samuel, un rabino judío. Ellos también manejan sus profecías donde hablan de esto, y estaremos hablando un poco de esto. Hoy vamos a tocar cuál es el propósito, ¿no? Cuál es la estratagema detrás de la construcción de estos tres templos, ¿no? Porque no solamente es el tercero. En la construcción de los dos anteriores también, digamos que se llevó a cabo esta estratagema. Para la construcción de los templos han habido personajes que han hecho las veces de líderes del pueblo judío y han presidido estas construcciones y reconstrucciones. En el caso del primer templo tenemos al rey Salomón. El rey Salomón sabemos que es muy famoso como, bueno, nos enseñan las religiones, el hombre más sabio que ha existido y que tenía una relación directa con Dios y todo aquello. Aquí, bueno, hemos hablado algunas veces sobre Salomón. Hicimos también una investigación para el programa Descubriendo. Estaremos colocando el link en la descripción, donde hablamos de la verdad detrás del rey Salomón. ¿Cuál era su sabiduría? ¿Por qué supuestamente fue tan sabio? ¿Realmente quién era este personaje? Que, bueno, tiene mucho más de oscuro que de sabio. Y él fue el que lideró la construcción de ese primer templo. Obviamente utilizó todo el conocimiento de Hiram Abid, un constructor o un masón que tenía todo el conocimiento de la arqueometría, una ciencia extraterrena, una ciencia ocultista, y bueno, con todo el conocimiento de Hiram Abid y muchos otros personajes que influyeron en esta construcción,
Salomón logró edificar ese primer templo a Jehová. Más adelante hablaremos cuáles eran los secretos, ¿no?, que tenían cada uno de estos templos. En el segundo templo encontramos la figura de Zorobabel, mucho menos famoso que Salomón, pero fue muy importante durante, digamos, el exilio que tuvieron los judíos a Babilonia. Él fue el líder en ese momento del pueblo hebreo, y una vez, por orden del rey Ciro, les permite regresar a su tierra. Él lideró todo ese proceso y fue quien inició, ¿no?, esa reconstrucción, sentaron las bases, llevaron a cabo la reconstrucción de ese segundo templo, que luego, bueno, fue ampliado y remodelado por Herodes, ya en tiempos cercanos al tiempo de Jesús, ¿no? Así que Zorobabel fue quien comandó la reconstrucción del templo, el segundo templo, líder del pueblo judío. Y el tercer templo se espera, y así fue anunciado, que quien lidere y propicie la reconstrucción del tercer templo sea el mismísimo Mesías del pueblo judío. El Mesías que ellos esperan que les dé esa satisfacción de poder volver a tener su templo, reanudar la adoración a su Dios en ese templo y, por supuesto, la reanudación de los sacrificios de sangre. No podemos olvidarnos de esto, porque esa era una de las principales características del culto judío a Jehová. Aquí está el tema de los sacrificios. Veamos cómo en el primer templo se hacían, ¿no? Primera Reyes 8:63, y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Impresionante la matazón y la sangre que corría dentro del templo. Imagínense los olores, toda la energía de muerte, toda la sangre que existió en este primer y en el segundo templo también, por supuesto. En primero de Crónicas 29:21, y sacrificaron víctimas a Jehová y ofrecieron holocausto al día siguiente, 1,000 becerros, 1,000 carneros, 1,000 corderos, con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. Eso hacía parte de la adoración, y esto es lo que todo el tema de los sacerdotes y el pueblo hebreo, el pueblo judío espera reanudar. Y esto de los sacrificios tiene mucho que ver con toda la estratagema detrás de los templos. Primero de Reyes 8:5, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él y delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud de animales que estaban sacrificando no se podían contar ni enumerar. Impresionante todo esto, ¿no? Eso hace parte importantísima del culto de esta deidad, ¿no?, de esta falsa deidad, por supuesto. Bien, ya hemos hablado que estos dos templos fueron erigidos y el segundo templo terminó su existencia en el 70 después de Cristo. ¿Qué ocurrió ahí en adelante? Bueno, sabemos que los judíos vivieron el proceso de la diáspora, se esparcieron por el mundo, y en la zona, en el territorio, quedaron pueblos árabes, por supuesto. Pueblos árabes que profesaban ya otra religión, otra creencia, ya pues más adelante con el tema de Mahoma, y bueno, adoptaron otros credos, y bueno, surgió el Islam, y de aquí también monumentos sagrados de esta religión, como el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Aquí vemos, esta es la explanada vista desde arriba. El domo es esta cúpula dorada y la mezquita con una cúpula más pequeña como color gris, no se ve, y es la que está entrando, ¿no?, allí la Mezquita de Al-Aqsa. El Domo de la Roca se completó inicialmente entre los años 691 y 692 por órdenes del califa Omeya al-Malik durante la segunda fitna, en el lugar donde antes se erigía el segundo templo judío. Ahí estaba, en esa explanada, en esa zona del monte Moria, estaba construido el templo de Jehová. Por su parte, la Mezquita de Al-Aqsa fue construida por la dinastía de los Omeyas y se construyó en el 710. Originalmente era una pequeña casa de plegarias erigida por Umar ibn al-Yatta,
el segundo califa ortodoxo, pero fue el califa Omaya Abd al-Malik quien comenzó su expansión y su hijo Walid I, quien la concluyó en el año 705. Existen pruebas que confirman que la mezquita fue construida sobre las ruinas originales del Templo de Salomón. Así que esta es una de las situaciones que han impedido por mucho tiempo la reconstrucción del tercer templo, porque en el lugar donde los judíos esperan, y por mandato de Yahvé, así lo van a respetar esa orden, así esperan construirlo allí. Pero para poder construirlo no deben estar allí ni el Domo de la Roca ni la Mezquita de Al-Aqsa. Entonces ahí hay un problema y un conflicto muy grande que por muchísimo tiempo ha estado en esa zona. Por su parte, aquí al lado derecho vemos el Muro de las Lamentaciones. Se dice que es lo único que quedó de la destrucción del segundo templo, este muro que vemos acá, muro occidental, donde los judíos, llegan ahí a orar. Es un lugar muy famoso, bastante concurrido por turistas, por lo que representa, ¿no? Ese legado de un templo donde se adoraba supuestamente al Dios de los judíos y que se nos enseñó que es el Dios verdadero. Entonces, esta es la situación actual en esa zona, ¿no? Ya no hay templos, hay unos monumentos sagrados para el Islam y los judíos con el anhelo de reconstruir nuevamente su templo en ese territorio. Voy a tocar un poco del tema del territorio. No voy a profundizar en esto porque eso lo voy a dejar para otra ocasión, pero es importante analizar lo siguiente, ¿no? Ellos, los judíos, para poder construir su templo necesitan recuperar Jerusalén o restaurar Jerusalén. Sabemos que Jerusalén se encuentra dividida en dos zonas. Entonces, al recuperar Jerusalén prácticamente en su totalidad, ellos podrían reconstruir allí, ¿no? Hacerse con esa zona de la ciudad del Monte Moriah y poder erigir su templo. Y desde 1948, cuando se establece y se oficializa el Estado de Israel en Palestina, ellos han venido trabajando incansablemente para poder lograrlo. En el año 2018 celebraron 70 años. Y lo curioso de todo esto es que desde que cumplen los 70 años, a la fecha han pasado 2 años, y han habido movimientos muy interesantes para que ellos logren ese objetivo, ¿no?, que han perseguido durante mucho tiempo. Sabemos que, para crear su Estado, primero tenían que crear su Estado en territorio palestino, así lo lograron desde los años 1800, finales de 1800, vienen trabajando fuertemente, y todo el siglo pasado han hecho todo lo que ha estado en sus manos para lograrlo. Han tenido que hacer guerras, comprar presidentes, desplazar personas, han hecho lo que han tenido que hacer, ¿no? A la fecha de hoy se puede decir que están bastante cerca los judíos, sobre todo aquellos de la idea sionista, de completar este objetivo. Y así lo vamos viendo, por ejemplo, en el famoso pacto del siglo que Donald Trump y su yerno Jared Kushner han venido trabajando, ¿no? Y así se lo propusieron al pueblo palestino, un pacto que inicialmente fue rechazado, porque no estuvo de acuerdo, ¿no?, el pueblo palestino con las cosas que allí se plantearon. Pero en el tema de hoy, a mí lo que me llama la atención, aquí vemos del lado izquierdo cómo los judíos han ido ganando territorio, ¿no? La parte blanca, cómo ha ido consumiendo las partes verdes, hasta, recuperar casi toda esa tierra que ellos aseguran que es la tierra que su Dios les prometió, la famosa tierra prometida. Y yo me atrevería a decir que además de eso es todo el planeta. Pero en este punto, aquí analicemos, vamos a acercar aquí un poco más. Este es el mapa de la propuesta del pacto del siglo de Donald Trump. Si vemos, lo que está en color verde es el territorio palestino, lo que queda, ¿no?, al pueblo palestino, y el resto es Israel. Lo que está en el otro color es Israel. Lo que está aquí es Jerusalén, esta zona,
es digamos, la zona más álgida, está dividida entre Jerusalén del Este y Jerusalén Occidental. Este es el mapa del plan de paz. Si vemos un mapa anterior a esto, vamos a colocar por acá primero, este se ve mejor. Este es el mapa actual, el que está a la izquierda. Vemos aquí Jerusalén. Esto que está aquí es la parte judía. Si vemos aquí esta zona como que delimita una línea, veámosla acá. Esto todo es Cisjordania, ¿no? Territorio palestino. Veamos acá que de este lado, pues, territorio de Cisjordania. Aquí hay algunas zonas ocupadas ilegalmente. Pero cuando vamos al mapa del plan de paz de Kushner y Trump, nos vemos algo muy interesante, ¿no? Ya el territorio judío entraría de forma oficial a la zona de Jerusalén donde se encuentra la explanada de las mezquitas. En la actualidad ellos no pueden hacer gran cosa porque no pertenece a sus territorios oficiales. Y aquí la propuesta de Trump y Kushner es que esto ya comience a ser parte de territorio judío. Y hay una jugada bastante estratégica y astuta por parte de ellos. Y bueno, por supuesto, ellos para lograr esto le ofrecen otras tierras a los palestinos, le ofrecen supuestos beneficios para que esto se dé. Así que hay que estar muy atentos a cuando esto suceda. En el momento que este plan se firme, la reconstrucción del tercer templo está muy cerca. Y por lo tanto el advenimiento de su Mesías. Así que este punto es clave. Ese es el famoso pacto del siglo que vienen llevando a cabo estos personajes que vemos acá. El señor Donald Trump y su yerno, que es el que está detrás, el cerebro detrás de todos estos movimientos. Obviamente está utilizando el poder de su suegro para beneficiar al pueblo judío. Recuerden que él es judío ortodoxo y está muy interesado en que todo esto se dé. Judío ortodoxo. Y ahorita hablábamos de que los más interesados en que esto se cumpla para su pueblo y todo el tema de su creencia, los más interesados son los ortodoxos. Entonces no es sorpresa que este personaje, que viene haciendo unos pasos muy interesantes y es un sospechoso, un personaje que ha venido cumpliendo con unas señales muy claras para posiblemente convertirse en ese Mesías que los judíos están esperando. Pero bueno, todavía falta ver qué sigue sucediendo. Por ahora hay que estar atentos a los movimientos que se vayan dando en esta zona. Bueno, comencemos a hablar de la estratagema del templo, luego de este contexto histórico, de este contexto un poco de lo que está sucediendo a nivel político, a nivel de territorios. No lo profundicé mucho porque no es el tema de hoy. Hoy lo que quiero tocar es cuál es la estratagema de la reconstrucción y de la construcción también de todos estos dos templos y el tercero que está por venir. Hay 6 puntos que saqué que me parecieron principales, evidentemente hay otros, de las intenciones judías y, bueno, ordenado desde su Dios. Un Dios que, como les dije, ya hemos denunciado varias veces aquí en el canal. Un ser que se hizo pasar por Dios, que eligió un pueblo, pidió que se le construyeran templos para ser adorado, pedía sacrificios de sangre y es un ser o una entidad que hace parte de aquellos seres extraterrenos que cayeron hace mucho tiempo al planeta Tierra y se hicieron pasar por dioses. Aquí no estamos hablando del Dios verdadero. Y este falso Dios eligió a este pueblo para cumplir sus propósitos de apoderarse del planeta Tierra entero, o sea, la Tierra prometida, y el control total de la humanidad. Y en el tema del templo hay 6 aspectos que yo diría principales. Uno de ellos es reanudar la adoración a Jehová, y no solamente por parte de los judíos, por parte del planeta entero, de la humanidad, que cree que el Dios de los judíos es el Dios verdadero. Y no solamente irán judíos allá a adorarle, irán gente de todos los países. El otro punto es reanudar los sacrificios, algo muy importante para esta estratagema, sacrificios de sangre. Y ahora vamos a explicar por qué. Por supuesto, el gobierno de su Mesías, al estar el tercer templo, en él se sentará el Mesías judío. Y con esto,
el inicio de la nueva religión global. Todas las religiones que existen actualmente dejarán de existir para consumarse en una sola, y es el judaísmo o la adoración a Yahvé. Y ellos, bueno, como dice la profecía de los 9 tiempos, una nueva filosofía preñada de ritos y lisonjeros versos que inundará todas las naciones, una nueva religión global. Esto es lo que hace mucho tiempo se viene denunciando como el nuevo orden mundial, una sola moneda, una sola nación, un solo presidente que sería el gobernante global, una sola religión y un solo ejército. Todo esto controlado a través de toda la tecnología, la biometría, los microchips y toda la tecnología que ya está sobre el planeta. Además de la nueva religión global estaría el control total del mundo, por supuesto, a través del nuevo orden mundial, y con esto, que es la parte final, sería el control espiritual de la humanidad, porque una cosa es el control total, que es un control físico, a través de cámaras, microchip, a través de nuevas normas que se establecerán, pero lo más peligroso de todo esto es el control espiritual de la humanidad. ¿Y qué tiene que ver la construcción de estos templos con el control espiritual de la humanidad? Tiene que ver muchísimo, por algo que fue anunciado, que pasaría el momento de la reconstrucción del tercer templo. Hay unas profecías que están en Daniel y en Mateo 24 que hablan de la reconstrucción del tercer templo, no del segundo, como se cree en Daniel 9 con las 70 semanas. Sobre todo en las religiones se dice que esta profecía se cumplió con el segundo templo, no fue así. Y en el momento que hablemos de esta profecía, argumentaremos el por qué no fue así. Esta profecía es para el tiempo del fin, al momento del tercer templo. Primero en Mateo 24 dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lea entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Hay una señal aquí muy clara que dice Jesús a sus apóstoles, este es Mateo 24 hablando de las señales del fin, que abrió una señal muy clara para identificar una situación que al verla la humanidad tendría que protegerse, preservar su vida, y es la abominación desoladora en el lugar santo. ¿Cuál es el lugar santo? El templo de Jerusalén. El tercero. ¿Cómo sabemos esto? Hay que enlazarlo con lo que dice Daniel 9, cuando habla de esa semana final y dice que y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto? El líder de ese nuevo orden mundial, o el anticristo, o el Mesías judío. Confirmará el pacto con muchos. ¿Cuál es el pacto? El pacto es la adoración al falso Dios. El pacto puede ser también la marca de la bestia, el microchip. El pacto en general, ¿no? De ese control, de esta estratagema oscura con la humanidad. Con muchos, porque mucha gente, digamos que permitirá esto e incluso lo aplaudirá. Dice Apocalipsis que los habitantes de la tierra se inclinaron ante la bestia. Es decir, que la humanidad le dará su aprobación para que gobierne. Gran parte de ella, obviamente, no todos. Y a la mitad de la semana, esta semana es un periodo de 7 años, dividido en 3 años y medio cada uno. Los 3 primeros años y medio es el control del anticristo. Y él gobernará aparentemente con paz, armonía y ese paraíso sobre la tierra a la humanidad. Pero a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio, un sacrificio que inició con la reconstrucción del tercer templo. Ahí vuelve el sacrificio, pero a los 3 años y medio lo hace cesar, el sacrificio y la ofrenda. ¿Y por qué lo hace cesar? Ahora lo vamos a entender. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Es decir, esto es otra situación que sucederá en Jerusalén y tiene que ver con la destrucción de la ciudad y el templo. Pero en Daniel 11:31 nos dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Esto se enlaza directamente también con Mateo 24, es decir, el sacrificio es quitado
por parte de este personaje para colocar la abominación desoladora. Pero ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, por allá se decía que en el segundo templo es cuando profanaban el templo y colocaban allí figuras de otros dioses y adoraban y sacrificaban cosas a otros dioses, y ahí era una abominación y ahí se profanaba el templo. Pero no es eso. La abominación desoladora es la estratagema para la destrucción espiritual de la humanidad terrestre. Y en este punto vamos a comenzar a comprender por qué se debe reconstruir el templo en el monte Moriah y por qué el tema de los sacrificios. Durante 3 años y medio, y luego hay que cesarlo para poner la abominación desoladora. Entonces hay que hablar del portal del templo, ¿sí? Un portal energético, un portal dimensional que ese Mesías espera abrir gracias a la reconstrucción del templo y todas las ciencias ocultistas y cabalísticas que se utilizarán para la construcción de este y para los rituales y la adoración en él. Además, se presume que en ese territorio, en el monte Moriah, muy posiblemente sea un punto de la Tierra donde se manejen energías y fuerzas telúricas. Por eso también están construidos ahí el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa. Hay puntos estratégicos donde estas entidades, digamos que les dicen a sus seguidores o a sus pueblos escogidos que les construyan edificaciones o templos en lugares estratégicos, porque se pueden abrir portales, hay manejos de energías. Ahora, súmele toda esta ciencia oculta al tema de los sacrificios de sangre. Toda la energía que se desbordará de los sacrificios de animales, incluso puede ser hasta de seres humanos, en ese lugar va a crear una condición especial que ellos necesitan para abrir un portal. Algo que ya sucedió desde el primer templo, sí, con Salomón, con todo el tema de los sacrificios, y se dice en muchos libros ocultistas, cabalísticos, como la Clavícula de Salomón y muchos otros, cómo Salomón era capaz, a través de un anillo, de manejar demonios. Incluso se dice que 72 demonios estuvieron o influyeron en la construcción de ese primer templo. Como Hiram Abid, el constructor masón que participó en esa construcción con todo su conocimiento, era un personaje ocultista también. Y ahí había un manejo de energías que incluso se dice que el guardián de ese primer templo era el demonio Asmodeo. Algo de lo que vamos a hablar en el cierre de esta temática. ¿Por qué Asmodeo? Entonces, todas estas energías nigrománticas que del primer templo Salomón abrió el portal, están esperando que nuevamente se abran las puertas a este plano dimensional, a este plano terrestre, para que todas las entidades que fueron destruidas y expulsadas desde la Atlántida y quedaron en formas nigrománticas flotando en el vacío de las energías puedan influir en este plano, posesando seres humanos, generando suicidios masivos, generando destrucción por vicios en personas, separación de familias, asesinatos, cualquier tipo de barbaridades que sucedan en ese tiempo. Por eso se dice que es el tiempo de gran tribulación, el tiempo del fin, porque habrá una tercera guerra mundial, que es ese proceso donde ellos esperan aniquilar físicamente una parte de la humanidad terrestre. Pero con esta estratagema del portal del templo, ellos esperan aniquilar espiritualmente lo que quede de la humanidad. Y por supuesto, para ellos lograr que estas entidades poseen a la humanidad, ha habido una preparación o una degradación de la misma humanidad a través de los 3 templos. Entonces, este portal, una vez se abra, es precisamente esa abominación desoladora que estará en ese lugar santo, entre comillas. Todas las entidades y demonios que atormentarán a los seres humanos durante un tiempo. Eso es lo que ellos vienen preparando. Ya lo intentaron hacer desde la Atlántida, lo hicieron y fueron destruidos. En el tiempo de Salomón, en menor medida, también se hizo
y ese templo fue destruido. Por supuesto, en el segundo templo también hubo este manejo de energías y fue destruido. Pero esperan hacerlo por última y final vez en el tercer templo para destruir a la humanidad terrestre. Entonces, como les decía, hay puntos energéticos que estos seres que cayeron aquí hace mucho tiempo saben que están en el planeta Tierra. Puntos especiales donde estos manejos de energía permiten hacer rituales, invocaciones, apariciones, contactos, etc. Aquí vemos unos ejemplos como las pirámides de Giza y este otro monumento también muy famoso donde se han hecho rituales desde la antigüedad y bueno, aún hoy en día se siguen haciendo rituales por parte de sectas y religiones en muchos otros lugares. Posiblemente el monte Moriah sea uno de ellos. Es el lugar elegido por Jehová para la reconstrucción de sus 3 templos. Por algo será. Entonces, cuando se analiza la explanada, vean, la tenemos aquí nuevamente, una visión aérea. Hay algo que también la Salet, la profecía de la Salet de 1846 advirtió, cuando dice, he aquí el pozo o el abismo se abre, ahí está el portal. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas, he aquí la bestia con sus súbditos, ese es el anticristo, llamándose el Salvador del mundo. Se retomará con orgullo por los aires para subir hasta el cielo. Será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Aquí lo que nos está diciendo es que en el momento que el anticristo se manifieste abiertamente como es él, traiga sus hordas de tinieblas y oscuridad a este planeta, en ese mismo instante será cortado por la justicia eterna que llega al planeta. Por eso Pablo advertía, ¿no?, que está ya en marcha el misterio de la iniquidad. Solo hay algo que está en medio que aún lo detiene. ¿Y qué es lo que está en medio? En medio de la explanada está el Domo de la Roca y la mezquita. Y por eso el tercer templo no se ha reconstruido. Cuando eso se ha quitado, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor de su venida. Es lo mismo que está diciendo acá. Cuando se manifieste el anticristo, entonces será el tiempo de la segunda venida. Daniel lo anunció también, en otras palabras, cuando decía que el cuerno pequeño, que creció mucho y derribó 3 cuernos anteriores, ganaría mucho poder, pero se sentaría en ese momento un anciano de días y le quitaría su poder a ese cuerno pequeño y lo destruiría. Por allá en Daniel 7, Daniel capítulo 9, si no estoy mal. Así se anunció, y ese es el proceso de justicia. Muchas religiones, sobre todo evangélicas, cristianas, piensan que la segunda venida será antes del tiempo del anticristo, ¿no? Los están engañando. Primero se manifestará el anticristo, el hombre de pecado, como dicen también otros escritos. Dice también los apóstoles que nadie los engañe porque no vendrá el Cristo sin que antes se manifieste el hombre de pecado. O sea, primero se manifestará el anticristo y luego vendrá la justicia eterna sobre el planeta para limpiar a este planeta de toda esa oscuridad y los que estén con ella. Aún seres humanos que prefieran y adoren a esa bestia. Eso lo anuncia la Sadelet y todos los documentos que les he mencionado. Entonces hay algo importante, porque este hecho, como les decía, desde la Atlántida ya lo hicieron y sucedió lo mismo. Se derramó una limpieza, una justicia sobre el planeta. De ahí la destrucción de la Atlántida y varias leyendas sobre un gran diluvio universal en varias culturas del planeta. Si nosotros vamos a las tablas esmeraldas, el conocimiento de Tot, el Atlante, ya nos habla del portal que hubo en la Atlántida. En el templo también de ellos. Luz había en la Atlántida, nos dice. No obstante, la oscuridad también estaba oculta en todo. Cayeron de la luz hacia la oscuridad. Algunos que se habían elevado hacia las alturas entre los hombres, orgullosos estaban por su conocimiento, orgullosos estaban de su lugar entre los hombres, profundo hurgaron ellos en lo prohibido, abrieron el portal que llevaba hacia abajo, buscaron ellos ganar aún más conocimiento, pero buscando traerlo desde abajo. Toda la sabiduría ocultista y nigromántica que estas entidades desde la Atlántida vienen invocando. El que descienda debe tener equilibrio,
si no es esclavizado por falta de nuestra luz. Abrieron ellos entonces, por su conocimiento, caminos prohibidos al hombre. Pero en su templo, el que todo ve, el morador, yace en su aguanti, mientras que a través de la Atlántida su alma vagaba libre. Vio él a los atlantes por su magia abrir el portal que traería a la tierra una gran tragedia o una abominación desoladora. Palabras o en términos más de otros documentos. Rápido voló su alma entonces, se regresó a su cuerpo, él se levantó de su aguanti, llamó él a los 3 poderosos mensajeros, dio órdenes de destruir el mundo en lo profundo debajo de la corteza de la tierra, a los salones de Amenti. Rápidamente descendió el morador, llamó él entonces a los poderosos de los 7 señores blandidos, cambió el equilibrio de la tierra. Se hundió la Atlántida por debajo de las oscuras olas, se destruyó el portal que había sido abierto, se destruyó el portal que llegaba abajo. Todas las islas fueron destruidas excepto Unal y parte de la isla de los hijos del morador. Esto que hicieron desde la Atlántida, donde fueron destruidos y expulsados de allí, lo piensan hacer por última vez con el tercer templo de Jerusalén. Abrir el portal para traer de esas dimensiones oscuras, dimensiones astrales, las entidades que vagan en el vacío de las energías. Entidades que quedaron desde la Atlántida atrapadas allí y que ellos esperan invocar una última vez. Así que esto es algo que evidentemente, no se le va a contar a la humanidad. Esto es algo que ellos esperan hacer como el último intento para destruirnos espiritualmente. Y eso es lo delicado. Jesús alguna vez enseñó que no temamos a aquellos que puedan matarnos el cuerpo, sino temer a aquellos que puedan matarnos el espíritu. Porque el cuerpo se puede recuperar, pero el espíritu, ¿cómo lo recupera? Eso es lo delicado. Y estas fuerzas nigrománticas, estas entidades que vienen desde la Atlántida, estos entes del astral, así los describió en este pequeño fragmento también de las tablas Esmeralda. La oscuridad es el camino del viaje de los hermanos oscuros, negro de oscuridad, no de la noche. Viajando sobre la tierra, ellos caminan a través de los sueños del hombre. Poder han ganado ellos de la oscuridad a su alrededor para hacer un llamado a los moradores de su plano a que salgan de esa dimensión. En formas que son oscuras y no vistas por el hombre, no se pueden ver, no se pueden palpar, son entidades. Están en otra vibración. Dentro de la mente espacio del hombre llegan los hermanos oscuros. Es decir, le damos entrada a través del pensamiento, a través de nuestras emociones que desequilibran, a través de nuestros vicios, a través de nuestros errores. Ahí abrimos portales, bajamos nuestra vibración y ellos entran. Alrededor de ella cierran ellos el velo de su noche, allá a través de su vida, esa alma habita en esclavitud, atada por los grilletes del velo de la noche. Poderosos son ellos en el conocimiento prohibido, prohibido porque es uno con la noche, conocimiento ocultista, oscuro. Y en esto tiene que ver mucho el microchip. ¿Qué es lo que se dice? Bueno, que el microchip traerá muchos beneficios para tu desenvolvimiento dentro del sistema. Será muy apetitoso, por supuesto, mucha gente lo pedirá. Incluso se denuncia que el microchip es una manipulación, vamos a perder nuestra privacidad, será control total. Pero hay algo que está más detrás de eso todavía. Y es que el microchip va a influenciar como una antena dentro de nosotros en nuestros pensamientos y nuestras decisiones. Es decir, yo me atrevería a decir que las personas que se implanten el microchip en ese momento, que serán aquellos que apoyen este nuevo orden mundial, ya sea de forma voluntaria o quizás porque no tengan más otra opción, son aquellos materializados en su pensamiento, materializados totalmente, que al recibir el microchip serán los primeros al ser consumidos por estas entidades. Porque al ponerte el microchip estás entregándole tu espíritu al nuevo orden mundial. Estás entregándole tu libertad y has creado una condición en ti que cuando estas entidades se manifiesten, estos chips van a servir como antenas receptoras de esas bajas energías y el portador será presa fácil. De ahí la importancia de prepararnos en esto y comprender que más allá de un control físico,
Lo que busca la fuerza oscura que cayó a este planeta es un control espiritual sobre nosotros, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y el chip es esa marca de la bestia o esa materialización de la marca de la bestia o esa consolidación, porque la marca de la bestia no es solo el chip. La marca de la bestia es todo lo que ellos nos han enseñado para que erremos y no podamos discernir entre el bien y el mal. Pero esa materialización de la marca es el chip, la cereza del pastel para controlar definitivamente a la humanidad. Porque ellos ahora puede que nos controlen mentalmente, incluso físicamente, pero nosotros al tener todavía la memoria espiritual podemos liberarnos. Pero al entregar nuestros espíritus no hay nada que hacer. Muy difícil podernos desprender de esa situación. Y bueno, aquí para cerrar o concluir esa estratagema, ¿qué tiene que ver entonces o cómo han logrado controlar ellos? ¿Cómo piensan terminar de controlar ese espíritu humano? Pero no que ellos lo controlen directamente, es que a través de nosotros manipulándonos, nosotros hemos degradado nuestros espíritus a través de la manipulación que ellos nos han enseñado. Y tiene que ver con la estratagema de los templos. En Apocalipsis se habla de 7 iglesias. El espíritu humano está conformado por 7 discos memorias o 7 puntos energéticos a lo largo de la columna vertebral, por allá le llaman chakras. 7 logosoles, 7 discos o biogeneradores de vida. Y a esto en el cifrado Apocalipsis le llama las 7 iglesias, que no son las de Asia, porque esas iglesias ya no existen. Apocalipsis es un mensaje para el tiempo del fin. Y ahí se nos dice en cada iglesia cuál es el error que la humanidad ha tenido en cada una de ellas y cómo levantarnos, ¿no? Cómo ir haciendo esas primeras obras. Resulta que la humanidad terrestre tiene un problema, todos tenemos un problema. Nosotros como humanidad tenemos un problema en los 3 primeros logosoles o chakras, en los 3 primeros. El primer chakra maneja la parte sexual, el segundo la parte emocional y el tercero la parte mental. La parte mental básicamente. A nivel espiritual, todo esto a nivel espiritual. Resulta que la fuerza oscura cuando llega a este planeta, todo lo que nos ha enseñado y con todo lo que nos han manipulado ha sido para degradar estos 3 primeros chakras. A través de la sexualidad, a través de las emociones dañinas y a través de las gulas. Vamos a ver cómo ha influenciado o cuál ha sido la estratagema que han representado cada uno de estos templos en contra del espíritu humano. Vamos al primero, iglesias versus templos. La primera iglesia, el Apocalipsis le llama Éfeso. Éfeso, como centro de luz, es el deseo sexual que es natural, esto es natural, que utilizado como Sofía, haciendo una referencia al libro secreto de Juan, que es un documento que nos habla de cómo una humanidad llamada Sofía se desvió de los principios originales y abortó unas energías contrarias. Y la forma en que se desvió fue a través de la desviación de las energías sexuales, de las energías creadoras. Utilizándolo de esta forma, con pornografía, con promiscuidad, con excesos, con infidelidad, con todo esto que el mundo ofrece en esa parte sexual, lo destruimos. Más con el poder de Bárbelo, que así le llama el libro secreto de Juan, al Santo Espíritu o al Espíritu de la creación, que es la madre de la creación, la fuerza ella, utilizándolo para crear, con esa fuerza creadora para lo que fue hecho, ordena y es trascendente, construye y provee inteligencia al hombre, es el deseo de aprender conciencia. Utilizándolo como Sofía, destruye, utilizándolo como Bárbelo, como creación, edifica. El primer logosol o el primer chakra. Éfeso, ese es el código que le coloca Apocalipsis. Pero veamos qué relación tiene con el primer templo. El primer templo, cuando se construyó por parte de Salomón, Salomón tenía una particularidad, además de todo el manejo de estas energías oscuras y de los demonios que lograba dominar con su anillo. Salomón era un personaje pervertido sexualmente, totalmente. Y lo vemos en Primera de Reyes 11:3.
y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y no solamente esto, hay otras citas, también el Cantar de los Cantares, cuando hace una descripción bastante morbosa de una mujer. Bueno, hay varias referencias a la promiscuidad de Salomón. Es decir, con la imagen y la enseñanza y el símbolo con el que ellos edificaron ese primer templo, destruyen o han destruido el primer logosol de la humanidad terrestre en la sexualidad. Ese primer templo era custodiado por Asmodeo. ¿Y quién era Asmodeo? El demonio que representaba la lujuria, o representa la lujuria. Ese es Asmodeo, el demonio que atormenta o que se nutre de la desviación sexual. Por eso vemos cómo él custodiaba ese primer templo, porque las energías sexuales que se movían ahí eran perversas, totalmente. Y lo podemos ver en el comportamiento de Salomón. Ese primer templo representa la desviación sexual de la humanidad terrestre. Y, evidentemente, de ahí en adelante, la iglesia, Éfeso, se convirtió en un templo de sacrificios sexuales, de sacrificios de perversión. Por eso el tema de los sacrificios. Y ahí no gobierna Bárbelo, poder creador, sino lo estamos utilizando como Sofía. Esa es la relación, y en el medio el espíritu humano aquí está representado. Vamos al segundo templo. Ese segundo templo que fue construido por Zorobabel, y en la iglesia representada por Esmirna, así le llama Apocalipsis a esa segunda iglesia. Esmirna es el logosol de las emociones y apegos, que son en dos clases: naturales, hay emociones naturales, o artificiales. Las naturales son sentimientos como, por ejemplo, para el hijo, la esposa, familiares, etc. Las artificiales, las emociones artificiales, son programadas como pertenencias que doblegan las fuerzas del hombre. Ahí es donde entra el apego excesivo, el dolor, la emoción dañina, los lujos, las vanidades, el apego que se hace necesario sobreponiéndose al equilibrio. Cuando usted se apega demasiado a algo, eso genera una emoción destructiva. Y ahí es donde el logosol se daña, se perjudica. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el segundo templo? Veamos. El segundo templo, recordemos que fue destruido por los romanos en el 70, pero antes, cuando se destruye el primer templo de Salomón, todo el dolor que generó a los judíos esa destrucción y el exilio a Babilonia, duraron 70 años allí exiliados, sufriendo lejos de su tierra, y solo después de 70 años ellos lograron regresar con todo el pesar que eso les generó, el dolor por la destrucción de su templo, de su ciudad, de las personas que murieron. Y cuando regresaron, lo primero que hicieron fue reconstruir ese templo. Un templo que luego en el 70, a través del sitio de Roma, fue nuevamente destruido. ¿Y qué generó esto como memoria en el pueblo judío? Veamos lo que nos dice acá. El ayuno de Tisha B'Av se acompaña con la lectura de Jeremías sobre la destrucción del primer templo, que generó un gran dolor en el pueblo judío, en el 586 a.C., y la lectura de Lamentaciones, libro que enfatiza los efectos emocionales de dicha destrucción. Efectos emocionales. Miles en Jerusalén y áreas circundantes se reúnen en el muro occidental o muro de las lamentaciones, o Kotel, para orar y llorar junto al único recordatorio físico del segundo templo. O sea, hay un apego a ese segundo templo que se manifiesta en el muro de las lamentaciones, y cómo van todos allí a llorar y a lamentarse por esa destrucción. Ese apego emocional dañino, de sufrimiento y de dolor que arrastran los judíos hasta el día de hoy, es la representación de lo que sucede con la humanidad terrestre en sus emociones. Nosotros fácilmente nos apegamos a todo y sufrimos por todo y lloramos y entramos en penurias por esos apegos y esas emociones de odio, de tristeza, de dolor. No aprendemos a soltar, a liberarnos. No somos capaces de lograr esas emociones libertarias que nos edifiquen.
Por eso, ese segundo templo atentó contra el segundo logosol de la humanidad terrestre. En las generaciones. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver los templos judíos conmigo, que yo estoy por acá? Y bueno, tiene mucho que ver. Sencillo. Si usted, que me está viendo, hoy en día cree que el mismo Dios de los judíos es su mismo Dios, inmediatamente todo esto tiene relación. Porque los judíos se han encargado de que su historia, sus acontecimientos, sus sucesos, la humanidad terrestre crea que no son solamente un pueblo, sino que es de todos. Y esto inmediatamente se traslada de generación en generación, creando así una memoria que se ha grabado muy fuertemente. Y ahí está, el espíritu humano degradado en su primer logosol en la sexualidad y también en las emociones dañinas. Vamos al tercero. Iglesias versus templos. La tercera iglesia, Apocalipsis le llama Pérgamo. Y este es el que graba el accionar de los logosoles inferiores y da orden, virtud, estética y equilibrio. La voluptuosidad es su camino de perdición. Es decir, este graba lo que graba Éfeso y lo que graba Esmirna, lo graba también él. Cuando todo esto es puro, él da orden, virtud, estética y equilibrio al ser humano. Pero cuando se nutre de la voluptuosidad o de los vicios del primero y del segundo, este lo que graba es una gula increíble de perversidad en el espíritu humano. Ahí están las gulas, la degradación total del ser humano a través de sus vicios y errores. ¿Y qué tiene que ver esto con el tercer templo de Jerusalén? El tercer templo tomará forma en la medida que el anticristo o Mesías judío se acerque al planeta Tierra. Y lo que le está dando cuerpo energéticamente, porque el anticristo es una entidad en un cuerpo humano, es una entidad oscura, y no va a haber un espíritu ni un alma, es un ente posesando un cuerpo y gobernando el planeta. Y lo que le está dando forma a ese espíritu o a esa entidad es precisamente la degradación humana, como dice acá, una humanidad decadente y totalmente materializada, sin Cristo interno, porque si la humanidad no forja el Cristo, no forjamos el Cristo, lo que vamos a traer es el anticristo, porque aquel que niega al Cristo es anticristo, así sencillo nos lo enseñaron. Entonces, toda la voluptuosidad, los vicios y la perversión que la humanidad terrestre viene acumulando durante siglos es lo que le da forma al anticristo. Esa es la gula de la humanidad materializada. Es lo que todos en nuestros errores hemos hecho para que este estratagema se dé a través del tiempo. Pero una vez que conocemos esto, es el tiempo para que comprendamos que debemos forjar no el anticristo, sino forjar el Cristo en nosotros. ¿Y cómo se forja el Cristo? Primero, hay que tener a la mano las enseñanzas del hombre que nos mostró al Cristo por fuera, que es una esencia que llevamos por dentro. Y ese fue Jesús. Cuando entendamos, comprendamos y vivamos sus enseñanzas, entonces estaremos forjando el Cristo. Cuando nos limpiemos en la sexualidad, cuando limpiemos nuestras emociones, cuando nos despejemos de los vicios, de la destrucción de esos tres primeros chakras o logosoles, entonces forjaremos el Cristo que surge desde el corazón, que es la cuarta iglesia, Tiatira o logosol. Pero si seguimos con la degradación, en ese trono corazón no se va a sentar el Cristo, se va a sentar el anticristo. Es la humanidad la que traerá y hará tomar cuerpo al anticristo. Obviamente una humanidad en su gran mayoría manipulada e inocente de todas estas cosas. Por eso es necesario que esto se sepa. Porque en nuestra inocencia e ignorancia hemos venido fortaleciendo esta estratagema. Y ahí es donde está la batalla del Cristo y el anticristo. El Cristo que se forja en el corazón del hombre. La segunda venida es interna en el hombre. Primero, cuando haya una cantidad específica de seres humanos con el Cristo en su corazón, entonces se manifestará la justicia eterna por fuera en el planeta. La segunda venida y su justicia, para destruir todo lo que no sea de la creación. Y de este lado el anticristo
con toda su estratagema por esta invasión que cayó aquí hace mucho tiempo, moviendo también sus hilos para que gran parte de la humanidad se vaya con ellos. Eso es lo que quieren a través de la estratagema de sus templos. Cuando veamos el tercer templo construido, será el símbolo externo que está representando la condición interna de la humanidad en su tercer logosol y en sus tres primeros logosoles. Y cuando se manifieste el anticristo en su trono, será la señal de que gran parte de la humanidad no forjó el Cristo, sino que trajeron al anticristo, se trajo al anticristo. Pero para que ese plan oscuro pueda triunfar, ellos necesitan toda la humanidad, los 7.000, 8.000 millones de habitantes, para que realmente destruyan toda la semilla humana de este planeta y en sí el planeta. El plan de la luz solamente necesita 144.000 hombres y mujeres despiertos en conciencia o sellados para traer la justicia perdurable a este lugar. 144.000, como anunciaron muchas profecías y conocimientos ancestrales. 144.000 hombres y mujeres que habrán forjado el Cristo, y junto a ellos una gran muchedumbre que son millones de seres humanos también. No solamente serán 144.000 elegidos y salvadores, no. Mucha gente de este planeta logrará ese proceso, pero habrán 144.000 que van a despuntar, que van a hacer acciones positivas para que este plan se ejecute. Entonces, esa es la estratagema, lograr el control absoluto de la humanidad, física, mental y espiritualmente, a través de sus templos y a través de la venida de su Mesías. Pero en el momento que ellos estén en la cumbre del trono, cuando se manifieste ese personaje y abra el portal del templo para que las entidades se manifiesten y toda la oscuridad se manifieste abiertamente ante los ojos de los hombres, en ese momento llegará la justicia eterna a hacer la limpieza y no quedará ni raíz ni rama de ellos. Porque así como sucedió en la Atlántida, aquí del lado izquierdo, vemos cómo los elementos barrieron toda una civilización degradada. Así sucederá en el tiempo del fin. Como dice Mateo 24, como en los días de Noé, estaban bebiendo y dándose en casamiento hasta que vino pues el agua y se lo llevó a todos. Así será la justicia eterna, sin relación con el pecado, en el tiempo del fin, para dar paso a ese mundo mejor, a ese nuevo cielo, a esa nueva tierra, que todos esperamos para una mejor vida sobre este planeta. Esa es la promesa eterna, ese es el tiempo pletórico que muchos seres humanos anhelamos. Pero antes de eso, debemos estar muy atentos a las señales, debemos estar preparados, tanto física como espiritualmente, mentalmente, psicológicamente, porque vienen tiempos muy complejos para la humanidad. Vienen tiempos de guerra, tiempos de control, tiempos de muerte. Y bueno, hay que prepararse, comenzar a entender que todo esto es una realidad, esto no son teorías de conspiración, esto no es un mensaje fatalista, al contrario, es un mensaje de esperanza. Es necesario que todo esto acontezca porque si no sucede, la justicia y el nuevo tiempo nunca llegará. ¿O es que usted está contento viviendo en este mundo? Yo en lo personal estoy muy incómodo, pero hay que vivir ciertas situaciones que desafortunadamente nosotros por nuestra inocencia hemos permitido. Pero esto no durará para siempre y las señales están dadas y el tiempo va llegando poco a poco para que todo esto se manifieste y una vez concluya ese círculo de oscuridad, llegue la luz perdurable para reinar en este planeta y en esta humanidad por todo el tiempo futuro.